Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, solemos pensar en Egipto, con sus pirámides, en Roma, con su imperio, o en Grecia, con su filosofía. Pero en medio de la selva de Mesoamérica existió una cultura igual de sorprendente: los mayas. Una civilización que levantó ciudades monumentales, desarrolló un sistema de escritura único en América, calculó con precisión los movimientos de los astros y creó un calendario más exacto que el europeo de su tiempo. Sin embargo, entre los siglos 9 y 10, algo ocurrió. Muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas, los templos quedaron en silencio y la selva empezó a reclamar lo que antes habían sido centros de poder y conocimiento. Es lo que llamamos la caída del mundo maya. Pero hoy quiero que hagamos un ejercicio diferente. Imaginemos que ese colapso nunca pasó. Imaginemos que los mayas lograron superar sus crisis internas, que sus ciudades siguieron creciendo y que su cultura no se interrumpió con siglos de abandono. ¿Qué habría pasado si en el siglo XVI los conquistadores españoles hubieran encontrado un imperio maya vivo, fuerte y organizado? Esa es la pregunta que exploraremos. Un mundo alternativo donde los mayas nunca cayeron y donde su legado no solo sobrevivió, sino que llegó a convertirse en uno de los pilares de la civilización moderna. Para imaginar qué hubiera pasado si los mayas no hubieran caído, primero recordemos quiénes fueron. Los mayas se desarrollaron en Mesoamérica, en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras. Su civilización no fue un imperio centralizado, como Roma, sino una red de ciudades-estado: Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, entre muchas otras. Cada una tenía su propio gobernante, pero compartían la misma lengua escrita, la misma religión y un profundo respeto por los ciclos del cosmos. Durante su edad de oro, entre los siglos 3 y 9, levantaron templos monumentales, perfeccionaron un calendario astronómico de enorme precisión y desarrollaron un sistema de escritura único en toda América. Fueron maestros en matemáticas, en agricultura y en arquitectura. Ciudades de decenas de miles de habitantes florecieron en medio de la selva tropical, sostenidas por redes comerciales y un complejo sistema político y religioso. Lo sorprendente es que, pese a sus rivalidades, los mayas lograron mantener una cultura vibrante durante más de 2000 años. Por eso, imaginar que nunca colapsaron no es tan descabellado. Tenían la ciencia, la organización y la creatividad suficientes para haber continuado y transformarse en una potencia hasta nuestros días. Si los mayas no hubieran colapsado, probablemente habrían dado un paso decisivo: la unificación de sus ciudades-estado bajo un poder central. Imagina que Tikal, Calakmul y otras grandes urbes dejaran de luchar entre sí y formaran un imperio, con una autoridad fuerte capaz de coordinar recursos, ejércitos y comercio. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, ya no habrían encontrado pueblos divididos, sino un estado poderoso, con una estructura política sólida y millones de habitantes bajo un mismo mando. Esto habría cambiado por completo la historia de América. La conquista española, en lugar de una rápida victoria, podría haberse convertido en una guerra de imperios: España contra los mayas. Es posible incluso que los mayas hubieran logrado resistir, negociar alianzas o limitar la expansión europea en la región. El mapa político actual de América sería muy distinto, con un gran estado maya sobreviviente hasta hoy, influyendo en la política mundial como lo hicieron Roma o China en sus épocas. Si el imperio maya no hubiera caído, su lengua y su escritura jeroglífica se habrían mantenido vivas como una de las grandes tradiciones culturales de la humanidad. Hoy no hablaríamos solo español o inglés en América. El maya clásico probablemente sería una lengua oficial, utilizada en la política, la educación y la ciencia. Su calendario y su cosmovisión, profundamente conectados con el cielo y la naturaleza, habrían influido en la forma en que entendemos el tiempo y nuestra relación con el universo. En lugar de verlos como simples profecías, serían parte central de nuestra identidad cultural.
Imagina ciudades modernas con festivales mayas, escuelas enseñando códices junto a matemáticas y una arquitectura donde las pirámides escalonadas convivan con rascacielos de vidrio. El mundo tendría una huella cultural maya tan fuerte como la que hoy tienen Grecia o Roma. Uno de los aspectos más fascinantes de imaginar un imperio maya que nunca cayó es pensar en su desarrollo científico y tecnológico. Los mayas ya eran brillantes en matemáticas, inventaron el concepto del cero siglos antes que en Europa, y lo aplicaron a cálculos astronómicos de gran precisión. Su calendario podía predecir eclipses y movimientos de los astros con una exactitud impresionante. Ahora pensemos, si esa tradición hubiera continuado sin interrupción, América Central habría podido vivir su propia revolución científica. Ciudades sostenibles en medio de la selva, sistemas de riego avanzados, agricultura adaptada a climas extremos y un desarrollo urbano que combinara naturaleza y tecnología. Es posible incluso que la astronomía maya se hubiera fusionado con los avances europeos, acelerando la exploración del espacio siglos antes. En vez de que el centro del conocimiento estuviera en Europa, tal vez hablaríamos hoy de una ciencia maya como pilar de la humanidad, marcando un rumbo distinto para la historia global. Si los mayas no hubieran caído, su economía habría evolucionado hacia un sistema de comercio internacional mucho antes de lo que imaginamos. Pensemos en un imperio maya fuerte recibiendo a los europeos del siglo XVI, no como conquistadores, sino como socios comerciales. El cacao, el maíz, el jade y las plumas preciosas habrían circulado en rutas de intercambio directo con hierro, pólvora y caballos traídos del otro lado del Atlántico. En lugar de colonización, podríamos haber visto una alianza global temprana con Centroamérica como eje de ese nuevo mundo. Incluso, la moneda maya, tal vez basada en el símbolo del quetzal, podría haberse convertido en una divisa internacional, compitiendo hoy con el dólar o el euro. El mapa económico del planeta sería radicalmente distinto, con el corazón financiero ubicado en tierras mayas. Hoy, si los mayas no hubieran caído, el mundo que conocimos sería muy diferente. América Central probablemente se habría convertido en una superpotencia cultural, política y económica, influyendo directamente en el rumbo del planeta. Imagina universidades mayas liderando los rankings mundiales, donde se estudia astronomía desde la cosmovisión ancestral combinada con la ciencia moderna. La arquitectura de nuestras ciudades tendría un sello único, pirámides escalonadas conviviendo con rascacielos de vidrio, símbolos de un mundo donde tradición y modernidad caminan juntas. La religión y la filosofía mayas, profundamente conectadas con la naturaleza y el cosmos, también habrían marcado una diferencia. Tal vez hoy tendríamos una sociedad global más consciente del equilibrio ecológico y de nuestra relación con el universo. En resumen, si los mayas no hubieran caído, viviríamos en un planeta más bilingüe, más diverso y quizás más sostenible, donde la herencia cultural de Mesoamérica estaría al mismo nivel que la de Grecia, Roma o China. Pensar en un mundo donde los mayas no hubieran caído es más que un ejercicio de historia alternativa. Es una reflexión sobre el poder de la cultura y la fragilidad de toda civilización. Los mayas nos enseñan que la ciencia, el arte y la espiritualidad pueden convivir de forma brillante, pero también que los conflictos internos y la falta de equilibrio con la naturaleza pueden desmoronar hasta los pueblos más avanzados. Si su imperio hubiera perdurado, el mapa político, cultural y científico del planeta sería otro. Pero aunque colapsaron, su legado sigue vivo en millones de descendientes que mantienen su lengua y tradiciones. Y quizás esa sea la mayor enseñanza. Una civilización puede caer, pero su espíritu nunca desaparece por completo.